buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a En Turno de Noche. Queremos darles la bienvenida este jueves 19 de octubre a este espacio dedicado a los servicios de emergencia y seguridad aquí en World Press Radio, emitiendo desde Madrid para el resto del mundo. Tenemos que comenzar diciendo que fue un verdadero placer iniciar la segunda temporada la semana pasada, contando con la compañía de Víctor Fernández, agente de la Policía Nacional y uno de los gestores, una de las personas encargadas de gestionar el perfil de @policía. Recordemos el perfil de un cuerpo de seguridad más seguido del mundo, por delante incluso del FBI. Con Víctor Fernández estuvimos hablando sobre ciberacoso, cómo detectarlo y también pues cómo prevenirlo, y en caso de que ocurra esto tan lamentable, ¿no?, como es el ciberbullying, pues también cómo combatirlo desde las redes sociales, también en persona. También contamos con la compañía de Santiago Domenech, responsable de RCP, Reanimación Cardiopulmonar, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, más conocida como SEMES. Santiago Domenech, que nos estuvo contando por qué es tan importante realizar una RCP con motivo del Día Europeo de Concienciación sobre el Paro Cardíaco, que tuvo lugar este domingo, día 16 de octubre. Bueno, hoy seguiremos hablando de la RCP, pero desde una perspectiva diferente. Queremos decirles que ahora, además de escucharnos en www.worldpressradio.com, también pueden vernos y seguir el programa a través de la señal de vídeo indirecto que pueden encontrar en YouTube, en el canal de esta emisora, World Press Radio. Antes de comenzar el programa, pues también queremos agradecer a todos nuestros oyentes, que ahora también son espectadores, el apoyo que nos hacen llegar a través de las redes sociales del programa, de una semana para otra, cada día y durante el programa. Además a los oyentes, también tenemos que dar las gracias al maravilloso equipo que nos acompaña cada miércoles aquí en World Press Radio. Alicia Prieto, buenas tardes, experta en autoprotección y técnico de emergencias. Muy buenas tardes. Siempre es un placer contar con tu presencia y tu compañía. Gracias. Diego Herrera, periodista, experto en comunicación pública y defensa, logista sanitario, coordinador de Vox Madrid, y que hoy viene con novedades. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes. Hoy no estás aquí con nosotros, estás al otro lado. Así es, dentro de la nueva política, de la nueva apuesta de World Press Radio por la imagen, pues estamos aquí, tanto el técnico habitual de audio, al que ahora presentarás, como yo, como con la imagen, para pues dar más importancia al tema de la realización y el tema, pues al fin y al cabo, de que la gente no solo nos pueda escuchar, sino que también esta temporada nos puedan ver. Muchísimas gracias, Diego. Seguro que se nos ve fenomenal. Se nos verá fenomenal como se nos lleva oyendo ya una temporada y 2 programas, gracias a Carlos Martín, nuestro técnico dentro y fuera del estudio, a cargo de los mandos del programa. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? Además, también labores de producción últimamente. Últimamente aquí estoy para todo, pero encantado, oye. Bueno, este programa demuestra y viene a decir una vez más que todos sumamos. También aquí en la mesa sentado David Ferrero, @FerreroPC. Y tenemos que mandar un fuerte saludo a Ana, que ya pronto esperamos que esté con nosotros, ya que la tenemos convaleciente. Muchos besos, Ana, y esperamos que te recuperes pronto, que te echamos mucho de menos. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales comentando el programa y las intervenciones de los invitados que tendremos hoy. Diego Herrera, aunque está al otro lado de la mampara, no sé si nos quiere introducir a este mundo de las redes sociales. Diego, arroba en turno de noche en Twitter y en Facebook en turno de noche, lo que podéis ver además en nuestras pantallas en la parte de abajo junto con el resto de redes sociales de WordPress Radio. Bien, para vernos, para seguirnos, podéis hacerlo a través de la página web de wordpressradio.com y también en YouTube, que quizás os sea mucho más fácil, metiéndose en YouTube y poniendo WordPress Radio, y ahí en directo estamos haciendo este programa. También podéis enviarnos vuestras opiniones a través del hashtag #ETDN24.
Y con esto comenzamos este 24º programa de En Turno de Noche. Comenzamos repasando la actualidad con las últimas noticias, sobre todo centradas en el ámbito de la seguridad. Hablamos de la RCP, pero esta vez en su modalidad transtelefónica, de la mano de SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. Y hablaremos con la Asociación Profesional de Detectives Privados de España para saber cómo es el trabajo de estos profesionales. Bueno, pues hoy es día 19 de octubre y esto es lo que depara la actualidad. Alicia. En el día de ayer, el miércoles 19, se inició un motín en el Centro de Integración de Extranjería de Aluche y tras 12 horas, a las 9 y media de la mañana de hoy, se ha finalizado. Según la noticia de La Razón del día de hoy, medio centenar de inmigrantes, la mayoría de origen argelino, se amotinó en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Los cerca de 40 inmigrantes del Centro de Internamiento de Aluche en Madrid, que anoche se amotinaron en la azotea del edificio, han reingresado al centro de forma voluntaria, minutos antes de las 9 y media de hoy, unas 12 horas después del inicio de la protesta. Según ha informado a EFE, un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, las negociaciones de los agentes han mantenido con los internos durante toda la noche, han dado finalmente sus frutos y de forma voluntaria los participantes en la protesta han regresado al interior del centro. Fuentes policiales han recalcado en todo momento la protesta se ha desarrollado de forma pacífica, por lo que consideran que no se trata de un motín, un hecho sobre el que ha incidido en las puertas del CIE el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. La protesta en la que en diferentes fases han participado unas 50 personas comenzó a las 9:15 de ayer, cuando los internos se recluyeron en la terraza de la parte superior del CIE, situado en la Avenida de los Poblados, del barrio de Aluche, en el sur de Madrid. Y allí esa parte de Madrid ha permanecido toda la noche cerrada al tráfico. Comentar que no es un hecho aislado, sino que desde agosto y especialmente en el mes de octubre se han venido dando diferentes motines en los diferentes centros. Recordemos que hay 7 centros en España, 7 centros de internamiento de extranjeros, en Algeciras, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Tenerife y Las Palmas. En Tarifa hay unas pequeñas instalaciones, pero se consideran dentro del CIE de Algeciras, que es el más grande. El primero de todos fue en Murcia, que se amotinaron el 21 de agosto y consiguieron 10 de los reclusos salir. Y el 6 de octubre, también en Murcia, hubo otro motín o intento de fuga en el que, esta vez mucho más numeroso, 67 presos consiguieron salir del centro, aunque posteriormente algunos de ellos han sido apresados. Y en Barcelona, en la zona franca, el 7 y el 16 de octubre. Estamos viendo que están ocurriendo de manera reiterada este tipo de sucesos. Varias asociaciones de policías y demás andan avisando de que esto podía ocurrir, según ponen las noticias. Además, lo achacan a una falta de medios. Lo achacan a una falta de medios, ¿no? Que hay en estas instalaciones, sobre todo hablando de recursos humanos, ¿no? Una falta de recursos humanos. Estamos viendo que esta oleada, como tú dices, va increciendo, ¿no? En diferentes CIEs, no concentrados en Madrid, sino en cualquier lugar de España. Y bueno, tenemos por un lado las asociaciones de policías que están demandando más medios, y también las asociaciones u organizaciones que están demandando también unas condiciones óptimas, efectivamente, para los internados en estos CIE. Al final, ni una cosa ni la otra, hay datos oficiales, pero sí es verdad que quizás si estamos viendo que estas cosas están ocurriendo con demasiada frecuencia, como es en este caso, cuando no deberían ocurrir en ningún momento, pues sí que deberían tomarse algún tipo de medidas, que de momento no se ha pronunciado ni la Dirección General de Policía ni el Ministerio de Interior. No, una de las cosas que reclaman estas asociaciones es algo de información. Y bueno, informar simplemente que para que nos hagamos idea de qué son estos centros, hay hasta 6.900 personas han sido recluidas en estos centros en 2015, y aunque la ley les permite estar un máximo de 60 días hasta que son deportados a sus países, la realidad es que de media están 27 días
27,2 días en el año 2015. O sea, es decir, son zonas de espacio temporal corto para, una vez que tienen agrupados a un número de personas, mandarlos en un avión a sus países de origen. Son siempre personas en situación irregular en España, o bien porque han accedido o bien porque han intentado acceder y en el momento del intento no se les ha permitido acceder. Bueno, pues Alicia, muchísimas gracias. ¿Qué más noticias tenemos? Más de policía, porque ayer fue un día con mucha actualidad dentro de la policía y que además pues, eso nos obliga a hablar de ello. En el día de ayer se celebró en el Bernabéu un partido de Champions, Real Madrid contra el Legia de Varsovia. Y como que todos hemos oído en las noticias porque ha salido publicado, pues hubo una, según el periódico de Cataluña, batalla entre la policía y hooligans del Legia junto al Bernabéu. Aficionados violentos del equipo polaco provocan graves incidentes en los aledaños del Estadio de Madrid. La policía realiza 9 detenciones que se suman a las 3 llevadas a cabo en la madrugada en un bar, en la madrugada del día anterior, del lunes. La policía ha tenido que cargar en las mediaciones del Santiago Bernabéu contra hinchas del Legia de Varsovia esta tarde. Y 1 hora y media antes del comienzo del partido de Champions entre el Real Madrid y el equipo polaco, han sido detenidos 9 aficionados polacos, que se suman a los 3 que fueron detenidos en la madrugada anterior por agresiones a 2 camareras y graves destrozos en un bar del barrio de La Latina. Los incidentes han comenzado cuando varias decenas de ultras del Legia se han enfrentado a las fuerzas policiales en las inmediaciones del Bernabéu, después de que un primer contingente de unos 300 aficionados ya hubiese entrado en el estadio madridista custodiados por la policía, después de haber sido trasladados desde Sol en un convoy de metro que no hizo paradas intermedias. Cuando un segundo contingente agrupado era dirigido hacia el recinto desde la avenida de Brasil a unos 400 metros del Bernabéu, un grupo de rezagados comenzó a lanzar vallas, botellas y objetos varios contra los agentes que custodiaban el final del cortejo. Y después acorralaron y golpearon a alguno de los policías en una zona jardinada. Muy triste para mí que una celebración deportiva, algo que debería ser una fiesta, algo divertido, entretenido, se convierta al final en daños tanto humanos como materiales. Hay unos 7-8 heridos, dependiendo de las fuentes. Parece bastante claro que 3 policías, 2 policías nacionales y un policía municipal de Madrid, y 5 aficionados, que todos ellos fueron atendidos por SAMUR Protección Civil en las inmediaciones del estadio. Bueno, además hay que recordar que el Legia de Varsovia tiene prohibida, prohibido no, sus partidos de fútbol son a puerta cerrada durante la Champions, allí en su estadio, o sea, en casa. Sus aficionados no pueden acceder por una sanción de Champions, y resulta curioso que si ellos no pueden acceder a un campo de fútbol que tiene una sanción por sus propios aficionados, sí que les dejen acudir a otros países, además con contingentes tan altos como son los que nos estás contando, 4.000 espectadores, que bueno, no es moco de pavo, ¿no? El dispositivo que se montó ayer en Madrid para este partido, que comenzó muchas horas antes del encuentro, pues implicó a muchos profesionales, a muchos cuerpos de emergencia y de seguridad, desde SAMUR Protección Civil hasta Policía Nacional, Policía Municipal, Cruz Roja, Seguridad Privada, y de hecho ya se vieron incidentes, como bien cuentas Alicia, desde la noche anterior en Aluche, ¿no? En un bar de Aluche donde ya hubo los primeros enfrentamientos. Durante toda la mañana estuvieron iniciando diferentes actos. Reconocer que todos los círculos de seguridad están reconocidos en todos los sitios como que estuvieron muy bien hechos, el dispositivo de seguridad estuvo muy bien, y de hecho el cierre que has comentado de su estadio fue a raíz de unas bengalas, y sin embargo durante el partido de ayer no se apreciaron ni bengalas ni gases pimienta, que son también lo que ellos utilizaron en su estadio. O sea, reconocer que se hizo muy bien ese trabajo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el servicio de seguridad privada, impidiendo que al menos dentro del estadio ocurrieran graves altercados. Bueno, pues nos quedaremos con esa parte buena de la noticia, ¿no, Alicia? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues para terminar la parte de las noticias, algo un poco más alegre o optimista. El pasado fin de semana, específicamente el domingo, se inició
el curso de aspirantes a protección civil, a voluntarios de protección civil de la Comunidad de Madrid. Según la noticia que aparece en madridpress.com, 200 aspirantes a voluntarios de protección civil inician el curso. Un total de 200 aspirantes a voluntarios de protección civil de la Comunidad de Madrid iniciaron este fin de semana el curso de formación básica que les permitirá ser nombrados miembros activos y empezar a operar en cada una de sus respectivas agrupaciones municipales, porque estamos hablando de todas las agrupaciones de la Comunidad de Madrid. Los aspirantes han sido propuestos por 51 municipios de la región, según ha informado el Ejecutivo Autonómico en un comunicado. La Dirección General de Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid es la responsable de organizar el curso, que incluye conocimientos sobre protección civil, riesgos naturales y tecnológicos, prevención y protección contra incendios, socorrismo, transmisiones, evacuaciones de emergencia o intervención psicosocial en catástrofes, entre otros. Todas estas clases se desarrollan en la Escuela Nacional de Protección Civil, en Rivas-Vacia, Madrid, durante 7 fines de semana, que generan un total de 63 horas lectivas, en el que, bueno, pues como vemos, estos voluntarios reciben una formación bastante global en lo que son los cometidos de protección civil y en lo que son las emergencias. Bueno, estamos hablando de personal voluntario, pero que es un personal que está formado y capacitado para realizar esas labores que la ley pues le atribuye, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un personal que es profesional. Por supuesto. Bueno, pues mucha suerte a estos 200 voluntarios de la Comunidad de Madrid y a todos los voluntarios que velan por nosotros en cada municipio de prácticamente toda España. Hay municipios que no tienen, pero son muchas las agrupaciones de voluntarios las que velan cada día por nosotros, dando su tiempo por la seguridad de los demás. Muchísimas gracias. Continuamos en turno de noche, después de la actualidad que nos ha traído Alicia. Muchísimas gracias por mantenernos informados una semana más. Sí, esta vez además muy cercano. Muy cercano a nosotros aquí en Madrid. Vamos a tener que salir a la calle con casco, porque está la cosa, sobre todo cuando haya partido de Champions. Bueno, continuamos dando las gracias a nuestros oyentes que nos siguen por las redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Facebook, y que nos están mandando mensajes que luego Diego nos va a ir repasando. Os recordamos que nos podéis acompañar utilizando el hashtag almohadilla ETDN número 24, ETDN 24. En nuestra sección de emergencistas hoy vamos a darle continuidad al programa que empezó la semana pasada, la segunda temporada, hablando sobre la RCP, sobre la reanimación cardiopulmonar. Estuvimos hablando con Santiago Domenech, responsable de RCP de SEMES, como hemos comentado al principio, que nos habló, pues, por qué es importante saber hacer RCP, ¿no? Aprender. ¿Por qué debemos aprender a hacer una RCP? ¿Qué beneficios tiene? Pues nada, salvar una vida, Alicia, casi nada. Para darle continuidad, para seguir hablando sobre la RCP, que es un tema muy importante, sobre todo porque el pasado día 16 de octubre, el pasado domingo, se celebraba el día de concienciación sobre el paro cardíaco en Europa. Tenemos aquí con nosotros al doctor Ramón Elías, jefe de guardia de SAMUR Protección Civil. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerle aquí con nosotros. Igualmente. Hoy, doctor, vamos a hablar de la RCP, pero un poco más allá, ¿no? Vamos a ver, cuando no sabemos hacer una RCP y tenemos que llamar a un servicio de emergencias, el operador que está al otro lado es capaz de indicarnos cómo realizar esa RCP, ¿no? Lo llamamos RCP transtelefónica. Efectivamente, la RCP transtelefónica, es decir, dirigida a través del teléfono a distancia para la persona que da la primera voz de alarma. Bueno, ¿cómo lo tiene el operador que está al otro lado? ¿Cómo es capaz de imaginarse lo que está pasando? Bueno, primero porque muchos de estos operadores tienen experiencia en la calle, entonces ellos mismos han vivido todos este tipo de eventos, entonces son capaces de imaginar lo que está haciendo el primer respondiente o el viandante que se lo encuentra, ¿no? Ese es lo fundamental, ¿no? Y después, por medio de la formación, se hace formación específica para este tema, de forma obligatoria hace 6 años, pero ya hace 10 años iniciábamos a hacer, ensayábamos en 2 salas diferentes, entonces el telefonista, por decir así, daba instrucciones a sus propios compañeros en otra sala y lo grabábamos para ver cuál era el resultado, y luego ellos mismos, sin ver nada, ¿no? Y luego ellos mismos pues hacían un feedback para ver cómo había ido, cómo no había ido, ¿no? Con lo que están ensayando lo que luego ocurre en la realidad, ¿no? A dirigir, viendo cosas muy, muy, muy curiosas, como por ejemplo que se olvidaban a veces
de decir que había que hacer masaje cardíaco, o sea que no hay que darlo todo por sabido, ¿no? De hecho hay que intentar no dar nunca nada por sabido, nada, porque nunca se sabe. ¿Cuándo o por qué surge esta necesidad de implantar una formación en RCP transtelefónica? Bueno, probablemente surge a raíz, primero de toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto antes vuelva a circular la sangre cerca del cerebro, menos neuronas se mueren, que ese es el verdadero objetivo, ¿no? El verdadero objetivo es que el cerebro del paciente que ha sufrido una parada cardíaca vuelva a funcionar de forma lo más normal posible. Entonces es de toda la vida, pero quizá en las recomendaciones internacionales del 2005 es donde ya se da el primer paso, y entonces se comienza a hablar más que de edificios o de hospitales o de centros, se habla ya de células, es decir, se habla de neuronas. Entonces, al hablar de neuronas o de células, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir que a esa neurona que se está muriendo porque no llega oxígeno, le llegue lo antes posible oxígeno. ¿Cómo lo conseguimos? Pues porque la primera persona que está ya con él puede comprimir el corazón, exprimirlo y lanzar, aunque no sea mucho, pero algo de esa sangre que todavía queda oxigenada dentro del cuerpo. Y ahí, por eso a raíz del 2005 es donde más se empieza a hacer. Y en las recomendaciones del 2010 es donde ya se le da un valor absoluto, por decirlo así, y en las últimas, en las de 2015, pues completamente se ve que la supervivencia en pacientes, que la persona que se lo ha encontrado y comienza a hacer maniobras es muchísimo mayor que la persona que solamente llama y espera que llegue el servicio de emergencias. Y nosotros, en ese sentido, el SAMUR lo tiene protocolizado desde hace aproximadamente 10 años, un protocolo radiotelefónico con las cosas que tiene que hacer, ¿no? Un protocolo que además me imagino que facilita mucho las cosas, no solo a quien llama, sino a quien está atendiendo esa llamada. Efectivamente. ¿Se puede decir entonces que cualquier persona, aunque no sepa hacer una RCP, puede salvar una vida? Sin duda, sin duda. Por lo menos pone las posibilidades para que el cerebro quede menos dañado y que esa persona pueda hacer vida normal, sin ningún tipo de duda. O sea, la parte más importante, aunque parezca mentira, la parte más importante de una RCP es que en los 4 o 5 primeros minutos alguien haga alguna actuación sobre ese paciente. Mucho más importante todavía para la supervivencia y para la vida normal de esta persona que el tipo de tratamiento que se hace posteriormente. Aquí la ciudadanía, sobre todo en este momento hablamos con el SAMUR Protección Civil, pues aquí de Madrid, ¿cómo suele responder el ciudadano que llama y que no tiene conocimiento sobre RCP? Muy bien, muy bien. Primero los telefonistas, los técnicos de emergencia que están en la central de comunicaciones tienen que utilizar un lenguaje muy concreto. Primero siempre se hace lo mismo, hay que identificar el hecho, dónde estamos y ya se activa. Entonces tú ya le vas tranquilizando, utilizas el lenguaje primero para tranquilizarle y apoyarle. Entonces le dices, ya va para allá la ambulancia. Eso es una de las cosas que a la gente le tranquiliza, porque ya sabe que su actuación va a ser limitada en el tiempo. Yo voy a estar con usted, entonces esto es un póster que aparece en la central de comunicaciones o descrito en los procedimientos, donde el propio técnico puede verlo para usarlo, porque esto ocurre, a lo mejor lo hacemos 40 veces al año, pero claro, no se hace todo el mundo todos los días. Para que no se os olvide las cosas, pues hay un pequeño póster con un pequeño resumen donde aparecen este tipo de frases. Yo voy a estar con usted no va a hacer daño a esta persona, yo soy responsable de lo que se haga. Y ahí comienzas ya a hacer una serie de preguntas para confirmar primero el hecho y después para que inicie las compresiones del esternón sobre el corazón y la columna, que es lo que va a exprimir, por decir así, el corazón y va a sacar la sangre de este paciente, ¿no? ¿Cómo es la colaboración? Absoluta. Cuando el viandante o el primer respondiente se le da esta seguridad y se le dan estas indicaciones, todo el mundo lo intenta, con mayor o menor resultado, pero todo el mundo lo intenta. A raíz de una de las últimas recomendaciones se modificó el hecho de no dar insuflaciones. Por tanto, a raíz de ese cambio se ha notado mayor colaboración por parte de los alertantes con los operadores. Pues realmente no podría yo responder esa pregunta, pero lo que sí que ha hecho ha sido tranquilizar a mucha gente que a lo mejor en otro momento no hubiera iniciado nada, solo por no hacer un boca a boca con el peligro que puede llevar, y que ahora no tiene esa reticencia, por decir así. Claro, medir si eso ha ocurrido no lo sé, pero sí intuimos que el hecho de que solamente se haga masaje cardíaco facilita mucho el que las personas participen, ¿no? Hay varios estudios que además relacionan que si estas maniobras solo de masaje cardíaco
sin ventilación no se prolongan mucho en el tiempo, tienen el mismo resultado que si se hiciera ventilación, o sea que es muy eficaz, se ha visto que es muy eficaz, vamos, muy eficaz. Además, lo que usted dice no es lo mismo que sufra una parada un familiar o una persona que conocemos con afecto, o una persona que está en la calle y que le diga a usted, pues ahora se pone a hacer el boca a boca, quizás sí que haya resistencia. Claro, no tiene nada que ver en ese sentido. Creía que para iniciar maniobras, tanto en la familia como fuera de la familia, lo podemos hacer. Yo creo que es más sencillo fuera de la familia y realmente el boca a boca en personas no conocidas pues no se recomienda. Ni siquiera a un familiar, si uno no conoce la técnica, lo que dicen las recomendaciones, si no conoce usted bien las técnicas de ventilación, no se preocupe de la ventilación, realice simplemente el masaje cardíaco. Es decir, la compresión, pones de rodillas al lado de la persona, estiras bien los brazos, pones una mano, un talón de la mano encima de la otra tuya, estiras bien los brazos y dejas caer tu cuerpo sobre el esternón a la altura de, si fuera un hombre, entre los dos pezones, con una profundidad aproximadamente entre 5 y 6 centímetros. Eso es lo que dicen. Ya, pero como yo sé si son 5 o 6 centímetros, no se preocupe usted. Comprima fuerte, comprima fuerte. Nosotros nos hacemos cargo de lo que está usted haciendo. Comprima fuerte y a un ritmo rápido, aproximadamente entre 100 y 120 compresiones por minuto. Y si no voy más rápido o voy más lento, da igual. Todo lo que haces es beneficioso para el paciente. Es mejor que no hacer nada. Sin duda, pero no es que sea mejor, es que es muy importante. Es que es muy importante, es que es muy beneficioso. Hay algunos oyentes que durante la semana pues nos van enviando preguntas y una de las preguntas es que algunos sí que tienen algunas nociones de RCP, pero le da miedo si en un momento pues se pueden hacerlas y produce la rotura de algún tipo de hueso, de costillas. Sí. Entonces eso también es una reticencia que tienen. Claro, por eso es importante la utilización, como repito, del lenguaje de nuestro técnico de emergencias en la central, ¿no? Porque dice, no se preocupe, usted puede salvar una vida y no va a provocar ningún tipo de daño. Y en todo caso, nosotros asumimos esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Y sin duda está reconocido en todas las recomendaciones el inicio de esas maniobras. Por supuesto que se producen daños, pero los daños son siempre menores en comparación con el beneficio que puede conseguir. Y además, daños en general menores, como es la rotura de una costilla o incluso el propio esternón, que una vez que se recupera el pulso, pues se cura y no tiene por qué haber ningún problema, ¿no? Nos ha hablado de cómo debe hacerse esa maniobra de RCP, muy bien explicada. La verdad que yo ya me voy un poquito más formado en el programa de hoy, bueno. Pero ¿cómo se detecta? Claro, porque una cosa es hacerlo, pero ¿cuándo tengo que hacerlo? Claro, ese es otro de los aspectos que también se ha modificado también desde el 2010-2015. Antiguamente se buscaban los pulsos. Hay un estudio que refleja que los médicos de urgencia no somos capaces de coger los pulsos a un paciente, eso es aproximadamente de 2007, a un paciente sano, un pulso central, en un 30 o 35% de los casos. Por tanto, a raíz de ese estudio, una persona que no tiene experiencia, por supuesto, no debe ni siquiera intentarlo. ¿Qué es lo que tiene que mirar? Si no se mueve y si no respira. O bien, a veces le preguntará si la respiración es muy extraña, pero bueno, eso ya se lo dirá el técnico. Por tanto, ¿qué miramos? Miramos, ¿este señor respira o no respira? Nos acercamos. ¿Se mueve o no se mueve? Si con eso, si ni se mueve ni respira, con eso iniciamos, le vamos a dar la orden de inicio de RCP. ¿Qué puede ocurrir? Que un señor comienza a comprimir y el paciente, como ha ocurrido rara vez, pero en alguna ocasión, se queja. ¡Ay! Pues ahí paras, lógicamente. Es decir, no has detectado esa respiración, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Nuestra experiencia es que en más del 95% de los casos que iniciamos en RCP hay una razón para iniciar en RCP. ¿Qué consejo se puede dar al ciudadano que llama al 112? Bueno, sobre todo que esté atento a las indicaciones. Siempre lo primero es identificar bien el sitio donde estamos. Parece mentira, pero a veces, como este tipo de patologías son tiempo dependiente, cuanto antes lleguemos al mejor resultado, a veces se retrasa por una pequeña, y eso ocurre todos los días, por un pequeño error de localización. Segundo, dentro de lo que puedan, que mantengan la calma y que escuchen lo que se les está diciendo, porque nosotros les vamos a dirigir. Desde la radio les vamos a dirigir qué es lo que tienen que hacer, qué velocidad tienen que hacer y todos los pasos, ¿no? No solo, por cierto, es la RCP una persona cuando ya tiene una parada cardiorrespiratoria, sino también en ciertas circunstancias que son previas, cuando está a punto de producirse, por ejemplo, en un atragantamiento. Cuando hay un atragantamiento, tenemos un señor morado, pues nosotros también ahí damos recomendaciones telefónicas para evitar que ese señor se ahogue o se muera, que se pare e iniciar luego la RCP, ¿no? Por tanto, incluye ciertas cosas.
Bueno, pues doctor Ramón de Elías, jefe de guardia, médico de SAMUR Protección Civil, muchísimas gracias por demostrarnos que el SAMUR no está solo en la calle, sino que además tenemos a todo un equipo de operadores en la central de comunicaciones que está atento y dispuestos a ayudarnos ante cualquier tipo de emergencia, sobre todo en esta que sería más grave quizás, que es una parada cardiorrespiratoria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y a la gente que se pone a hacer el masaje cardíaco. Eso es. Mil gracias. Gracias. Continuamos en turno de noche. Hay Carlos que me dice, entra ya. No, ahora sí. Bueno, continuamos aquí en turno de noche después de haber recibido al doctor Ramón de Elías de SAMUR Protección Civil. La verdad es que, bueno, pues muy ilustrativo, yo creo que ha sido su charla. Sobre la RCP transtelefónica. Otra forma de ver la RCP, ¿no? La reanimación cardiopulmonar, apuntaba que es muy importante que el ciudadano confíe en el operador de emergencias que está al otro lado, que atiende su llamada en una determinada situación crítica y en la que el tiempo suele ser fundamental. Lo más importante siempre es identificarse a uno mismo, identificar el lugar, dónde estamos, con las señas que podamos dar, más características del lugar en el que nos encontremos y también qué está ocurriendo. Eso de llamar, hola, necesito ayuda y colgar, no suele funcionar, ¿verdad, Alicia? No. Y por favor, que no se queden los móviles sin batería, coger un móvil que tenga batería. Bueno, ahí sí se puede. Que se tiene que rellamar después para consultar cosas y... Yo además que... No siempre se puede. Yo, bueno, nunca me ha pasado, ¿no? Alguna vez he llamado al 112, en ese momento tenía batería, pero yo no puedo jurar que siempre va a ser así, lo siento, porque voy siempre al límite buscando un enchufe. Bueno, pues después de escuchar al doctor Ramón de Elías, seguimos aquí en turno de noche. Diego, ¿qué tal van las redes sociales? A ver si nos puede hacer un breve comentario. Vamos a animarles a ver si hablan un poquito más, porque no nos... He visto algún mensaje de Sara, de una compañera de aquí de WordPress Radio, que nos ha escrito. Bueno, siempre es un placer contar con los colaboradores. Muchas gracias, Diego. Un placer. Y ahora seguimos hablando aquí en turno de noche desde WordPress Radio y nos vamos a cambiar un poco de tercio. Este programa que hablamos de seguridad, hablamos de emergencias, también tiene su parte para hablar de la seguridad privada. En la primera temporada hablamos de la labor de los vigilantes de seguridad, hablamos de la labor de los directores de seguridad y esta temporada también hemos querido seguir ahondando, ¿no?, en la labor de los profesionales de la seguridad privada, que es un sector pues muy importante, no solo para el ámbito de la seguridad, sino para la economía realmente del país. Y hoy queremos hablar de la figura de los detectives de seguridad. Bueno, alguno cuando decimos detectives se imaginará a esa persona con una gabardina, un sombrero de ala ancha y que va con la lupa, ¿no? Y bueno, pues para desmentir mitos o para afirmarlos, contamos hoy con don Antonio Labrador, que es secretario de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Antonio, un placer tenerle aquí con nosotros en turno de noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío. Bueno, hablábamos de la figura del detective de seguridad privada, ¿no? El detective privado, por así decirlo, que es una figura que está reconocida por la ley. Sí, efectivamente. Vamos a ver, el detective privado actualmente en España, las funciones del detective privado están enmarcadas dentro de lo que es la Ley de Seguridad Privada, actualmente la 514, y evidentemente tiene su campo actuacional propio, independientemente de otras figuras de seguridad privada como las que habéis estado mencionando y que han estado como invitados anteriormente, como son los vigilantes de seguridad, escoltas, técnicos de alarmas, etcétera. Pero en principio el detective está efectivamente encuadrado dentro de la Ley de Seguridad Privada y tiene un campo de actuación específico. Bueno, pues mucha gente, como decíamos, se imaginará al detective de película. ¿Tiene mucho que ver el detective privado con esos detectives que vemos hollywoodienses que van con la lupa, con un coche, persecuciones, grabaciones? ¿Tiene algo que ver en la realidad? Bueno, pues siento decirte que no, y afortunadamente que no, porque es un estereotipo que efectivamente tenemos los detectives privados y es pues una losa que llevamos cargando ya durante años, ¿no?
pero me imagino que cualquier ciudadano que nos puede estar ahora mismo escuchando, no creo que haya visto a nadie en ninguna de las calles de nuestras ciudades, a nadie con ese estereotipo que estabas tú diciendo concretamente, ¿eh? Precisamente el detective, si por algo se diferencia, en principio es por la discreción que debe de mantener y que mantenemos en cualquier investigación y en cualquier actuación de las que realizamos hoy día. ¿Qué tipo de actuaciones son esas? Bueno, como te decía al principio, el campo de actuación viene delimitado por lo que es la Ley de Seguridad Privada. Entonces, la actuación nuestra se limita a lo que son delitos privados a petición de parte legítima interesada. Es un campo muy amplio, es decir, es un campo desconocido para la mayoría de la sociedad, que precisamente tiene el estereotipo de que el detective única y exclusivamente investiga en el ámbito familiar, en el tema de parejas, ¿no? Uh-huh. Y eso debo de decir rotundamente que no es cierto. Es decir, con los cambios en las distintas leyes procesales en los últimos años, prácticamente por lo que se le conoce al detective, es decir, por el tema de infidelidad, debo de decir que hoy día prácticamente no se realiza. Sí intervenimos en el ámbito familiar, en lo que son pues el tema de pensiones compensatorias, pensiones alimenticias, para ayudar en los procedimientos y en los litigios que cualquier familia desgraciadamente pudiera tener, para que se pueda hacer una consideración ajustada a lo que es la realidad. Y luego el campo de actuación pues evidentemente es amplio. El detective privado, aparte de la formación universitaria que tiene en principio, luego se va formando en distintas disciplinas, y hoy día pues prácticamente la mayoría de los despachos de investigación son multidisciplinares. Hablando un poco de esas labores, podríamos definir al detective como un investigador, como un recabador de datos. Sí, el detective, al estar encuadrado dentro de lo que es la seguridad privada, digamos que es un complemento de la seguridad pública. Es decir, no en la sociedad actual no se corresponde la seguridad pública sin la seguridad privada. Es un complemento, somos auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y evidentemente dentro del campo de actuación que la ley a nosotros nos otorga, evidentemente somos investigadores de pura cepa. Me imagino que si tienen conocimiento de un delito que se produzca o se vaya a producir, lo ponen en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la justicia. Sí, por supuesto. Nosotros en cualquier investigación de las que podamos estar realizando, sea en el campo empresarial, en el ámbito económico, en el de fraudes, en el ámbito familiar, si por cualquier circunstancia durante las investigaciones tenemos conocimiento de que se está cometiendo un delito de los perseguibles de oficio, o tenemos constancia evidentemente de que se están produciendo unos hechos que se pueden considerar o se pueden tipificar como delictivos, la obligación del detective, y así lo hacemos, evidentemente es ponerlo en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales, que evidentemente nos indicarán cuál es el proceder a partir de ahí del detective en ese caso que está realizando, lógicamente. Uh-huh. Hablando un poco más concretamente sobre la figura del detective privado, no sé si maneja usted cifras sobre los detectives que hay ahora mismo en España. Sí, vamos a ver, si nos guiamos por los números de licencia que las comisarías de seguridad ciudadana vienen dando en toda España, estamos más de 3.000 licencias, más de 3.000 detectives que realmente tienen su TIP, la tarjeta de identificación profesional. Pero eso no se corresponde con la realidad. Es cierto que cuando una persona joven, un estudiante, sale de la universidad con su titulación, y siempre y cuando reúna los demás requisitos que la ley te exige, pues evidentemente se dan de alta, y a partir de ahí pues evidentemente son detectives, unos ejercientes, otros no ejercientes. Pero bueno, fuera de estas cifras de 3.000 y pico licencias que hay en España, la realidad es distinta. Estamos aproximadamente, yo calculo que somos unos 1.500 detectives aproximadamente en España en ejercicio, encuadrados pues aproximadamente en unos 700 despachos profesionales. Yo creo que faltan detectives en España, ¿eh? ¿Faltan?
Es mi opinión. Hombre, si lo comparamos con otros, digamos, con otros sectores o con otras profesiones, pues evidentemente somos poquitos, pienso. Bueno, pues ¿qué tiene que hacer una persona para convertirse en detective? Bueno, es un título propio que distintas universidades en España imparten. Es aparte de los requisitos para entrar en la universidad, como es el estar en posesión de lo que hoy día es la ESO y el bachillerato, pues luego son 3 años de título de detective privado, en el que si evidentemente lo superas, pues sales con el título propio de experto en detective privado, en investigación privada. Y a partir de ahí, y todos los requisitos, como es ser mayor de edad, ser miembro de uno de los estados pertenecientes a la Unión Europea, carecer de antecedentes penales, no pertenecer a ninguno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o regionales en los 2 últimos años antes de solicitar la licencia. Si reúnes toda esa serie de requisitos, puedes solicitarlo a través del Ministerio del Interior, de lo que es la Unidad Central de Detectives. Hablaba de títulos propios de la universidad, no es un grado como tal. Nos contaban con respecto a los vigilantes de seguridad la temporada pasada que estaban trabajando, luchando, peleando para que se instaure una formación reglada, ¿no?, para el vigilante de seguridad. No sé si en este aspecto también sería igual, se está luchando por que se haga un grado universitario, o se cree que esta formación es suficiente por hoy. Sí, bueno, yo debo de decir lo siguiente. En principio, el detective privado de España es el mejor formado de toda la Unión Europea. Es decir, somos los únicos detectives en toda Europa que tenemos formación universitaria. Y por cierto, formación universitaria muy exigente y de mucha calidad. Hoy día los jóvenes, los chicos y las chicas que salen de la universidad, salen con una gran formación. Evidentemente les faltan experiencias. Luego nosotros, a través de la Asociación Española de Detectives y a través de los distintos colegios profesionales, evidentemente, pues bueno, asistimos a seminarios, distintos cursos de especialización, para lógicamente ponernos al día pues en lo que son todas las materias, lo que es pues informática forense, cursos de desaparecidos. Es decir, la labor que se está haciendo yo pienso que es importante. Y respecto a lo que me decías, aunque ya somos universitarios desde hace muchos años y evidentemente esa formación está ahí en las universidades, pero sé que se está trabajando efectivamente para que en un tiempo, no sé si corto o largo, me imagino que tal vez corto, pues evidentemente que se convierta, la profesión de detective privado sea un grado. Es cierto. Bueno, pues desde aquí todo nuestro apoyo para que eso sea posible cuanto antes y que así sean escuchadas, porque desde aquí siempre decimos que la formación de calidad al final redunda en beneficio del ciudadano. En este caso, pues por supuesto, en beneficio del sector de la seguridad privada y de la investigación privada también. Por supuesto, yo, debo de decir, en orden a lo que estamos hablando y en defensa de lo que es la figura del detective privado, que muchas veces ha sido denostada, equivocándola o menospreciándola de si somos espías, pues una serie de calificativos que evidentemente a los que profesionalmente nos dedicamos ya pues prácticamente toda nuestra vida y amamos nuestra profesión, nos ha hecho mucho daño y no nos gusta. Evidentemente yo debo de salir en defensa de la profesión en general, porque me consta, lo sé, porque llevo muchísimos años en la investigación, y me consta evidentemente que es una investigación, una formación de calidad que de mi periplo por otros países europeos, sé que en otros países no se está dando igual que aquí, y nos tienen envidia, es la verdad, ¿eh? Bueno, pues está bien que nos tengan envidia en cosas tan buenas como esta, y no solo por el sol de la costa. Queremos preguntarle también de qué medios se vale un detective, aparte de esa formación que tiene, ¿no?, de sus recursos personales. ¿Qué medios técnicos puede utilizar un detective para el desempeño de su labor? Bueno, pues vamos a ver, los medios técnicos que puede utilizar un detective evidentemente están siempre dentro de lo que es la legalidad vigente, ¿eh? O sea, ningún detective ahora mismo ejerciente en España evidentemente se le ocurriría utilizar los medios técnicos que la propia tecnología nos puede poner a nuestro alcance, pero que el detective, cualquier ciudadano, pero que el detective principalmente o especialmente tiene que tener en cuenta cómo lo puede utilizar en el ejercicio de su función, ¿eh? Entonces, pues evidentemente, bueno, pues todos hemos oído hablar de los micrófonos, hemos oído hablar de las cámaras ocultas,
de las videocámaras, etcétera, etcétera. Todo esto son, artilugios que el detective utiliza en sus investigaciones siempre y cuando sea proporcional, necesario e idóneo, como dicen las propias sentencias de nuestros más altos tribunales, para poder utilizarlos. Es decir, debo de decir, y que quede claro, que ningún detective utiliza ningún artilugio, ni técnico, ni eléctrico, ni mecánico, para una investigación si no es estrictamente necesario. Si es estrictamente necesario para cuando nosotros planteemos una investigación ante cualquier juzgado de España, evidentemente nosotros, aparte de nuestro informe, que es imprescindible el presentarlo, es decir, es obligatorio el tener que presentar un informe por escrito, aparte de nuestra propia testifical en cualquier juzgado y en cualquier ámbito, evidentemente siempre nos valemos de una prueba documental, gráfica, videográfica o sonora. Y esa prueba siempre el detective, que tenga en cuenta la ciudadanía, que siempre se obtiene con medios y por medios legítimos. Y esa prueba, y así lo puede certificar cualquier juzgado de nuestro país, evidentemente está siendo día a día, todos los días, puesta a disposición de jueces y magistrados para evidentemente un mejor juzgar de la cosa, que se esté juzgando. Pero vamos, los medios técnicos que se pueden utilizar pues son los que hoy día la propia tecnología y la propia sociedad nos puede proporcionar. Pero siempre vuelvo a repetir, que quede muy claro, siempre de forma proporcional, idónea y necesaria en cualquier investigación. Una pregunta un poco más ligera. ¿Qué es lo que más habitualmente les piden que investiguen? Bueno, pues vamos a ver, lo que más nos piden hoy día que investiguemos en las agencias españolas, yo diría, esto yo lo dejo a criterio también de otros compañeros, ¿no? Porque cada uno, luego hay despachos que tienen una especialización y a lo mejor pues no hacen trabajos como el que yo voy a decir, ¿no? Pero vamos, del conocimiento que yo tengo, y creo que evidentemente puedo hablar con propiedad, los servicios principales que ahora mismo se están solicitando en las agencias de investigación, principalmente vienen solicitados por compañías aseguradoras para la persecución tanto del fraude de baja intensidad como de gran intensidad. Es el principal. Luego, evidentemente, están los despachos laboralistas, las propias empresas, las compañías mercantiles, por lo que es todo el tema del asentismo laboral, las bajas fingidas, la duplicidad de empleo, el quebranto de secretos comerciales, profesionales, duplicidad de empleo, competencia desleal. Hoy día se hacen muchas investigaciones también relacionadas con en el ámbito familiar, no lo he dicho antes, lo voy a decir ahora, con padres preocupados por la conducta de sus hijos, por las compañías que frecuentan, por la ingesta si ingestan alcohol, si ingestan algún otro tipo de sustancia estupefaciente, desapariciones de personas, algunas veces voluntarias, otras veces provocadas no de forma voluntaria. En todos estos ámbitos son los que más hoy día se solicitan servicios de investigación, pero principalmente me atrevo a decir la persecución del fraude, del fraude al seguro, principalmente. Y una pregunta, a ver, sí, obviamente sin destapar nada, ningún detalle que pueda hacer identificar, sí. Pero ¿cuál es el caso que recuerda como más divertido, como más... Una anécdota, ¿no? Exactamente. De su carrera. Pues me pilláis un poco, después de toda una larga vida profesional de 30 años ya, pues podría contar muchas, ¿no? Pero tal vez, y por la cercanía que tengo ahora mismo de investigaciones que hemos realizado en otras ubicaciones fuera de aquí del país, pues no es anécdota, no es ni nada gracioso ni nada triste, pero tal vez que se salía un poco de lo que es habitual en ya una larga trayectoria, es el seguimiento de un individuo o de unos individuos en Moscú. Tal vez haya sido ahora mismo el que se me viene a la cabeza, aunque os podría contar muchos otros, pero bueno, tal vez porque yo nunca pensaba ir a Moscú y como consecuencia de mi trabajo pues he tenido que ir, pues tal vez sea un seguimiento que yo ahora mismo pues recuerdo con cierto cariño y con cierta
no sé, con cierto morbo por lo que aquello supuso, lógicamente, aquel seguimiento. Bueno, un mensaje para los detectives de España y un mensaje para la ciudadanía. Pues para mis compañeros detectives, pues nada, que sigan con mucha ilusión, que esto es una profesión puramente vocacional, es decir, que el detective, quien estamos dentro de la profesión, evidentemente conocemos que no tiene nada que ver con lo que la gente, con la imagen o con la figura que la gente puede tener de nosotros. Sabemos todos que es una profesión muy dura, que es una profesión que hay que dedicar muchas horas, muchos días a la semana, que no tenemos fines de semana, que no tenemos fiestas, que tenemos que estar siempre al pie del cañón. Y yo, el mensaje que diría a mis compañeros es que, hombre, que no caigan en la desazón, que no caigan en la tristeza cuando algo sale mal, que es una profesión que evidentemente, teniendo constancia, al final tienes tus frutos. Y un mensaje para la ciudadanía, pues yo diría que en principio, hombre, los medios de comunicación nos estáis haciendo muchos favores, por decirlo de alguna forma, o nos estáis haciendo muy bien en sacar la figura nuestra a la luz pública, siempre y cuando no se distorsione, porque evidentemente lo que estamos consiguiendo es que la ciudadanía cada día nos conozca más y que sepa que el detective privado evidentemente no es una figura oscura, es una figura que está ahí, que está en la ley, que evidentemente trabajamos de forma transparente, que estamos sujetos a unos controles muy férreos por otra parte, y que evidentemente ante cualquier problema que puedan tener familiar, empresarial o de cualquier otra índole, pues por supuesto que se acerquen a cualquiera de las agencias de investigación que hay en nuestro país y que consulten con un profesional, que ese profesional le van a tener siempre a su lado, van a tener una mano amiga y van a tener a una persona, a un profesional que evidentemente les va a tratar de ayudar. Bueno, pues compromiso de este programa de En Turno de Noche aquí en WordPress Radio es acercar la figura de los profesionales de las emergencias y de la seguridad al ciudadano para que tengan esa confianza que nosotros creemos que los profesionales se han ganado a pulso, pero que muchas veces necesitan ese respaldo, ¿no?, de los medios de comunicación. Antonio Labrador, secretario de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, muchísimas gracias por haber estado esta tarde-noche aquí con nosotros. Gracias a vosotros, y podéis contar con la APDP, con la Asociación Española de Detectives Privados, cuando queráis, y con mi persona cuando deseéis. Ha sido un placer para mí. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias. Bien, pues así cerramos este segundo programa de la segunda temporada de En Turno de Noche. Queridos compañeros, muchas gracias por estar esta tarde, una tarde más con nosotros. Alicia, muchas gracias. Muchas gracias, David. Carlos, Diego, mil gracias. Carlos, por el sonido magnífico como siempre. Gracias a vosotros. Diego, que nos has hecho ver hoy un poquito más allá del sentir de la radio con esas imágenes. Mil gracias, de verdad. Gracias. Ana, no has podido estar con nosotros, pero pronto esperemos que estés. Muchas gracias, por supuesto, a nuestros estimados oyentes por acompañarnos un miércoles más. A partir de la próxima semana, del próximo miércoles, aquí a las 8 horas, en WordPress Radio, volveremos a retomar la programación que iniciamos la semana pasada. Ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales, del apartado de la web de En Turno de Noche, y descargarse todos los programas y entrevistas desde la plataforma iVoox en el canal de esta emisora, de WordPress Radio. Buena semana, y ya saben, protéjanse.